De regreso en su programa Entre Opiniones, y como habíamos prometido, tenemos hoy la visita de dos técnicos nacionales que nos van a hablar del aniversario, sobre todo de la educación especial en la República Dominicana, en ocasión de celebrarse su 69 aniversario de que la educación dominicana ha tenido esta importantísima inclusión, sobre todo a la población dominicana. Con nosotros Pedro Antonio del Rosario y José María Segura. Bienvenido a este espacio. Buenos días. Buen día, Buenos días. Bueno, vamos inmediatamente, ¿verdad?, a hablar de la significación que tiene para el país tener una dirección de educación especial a través del Ministerio de Educación. ¿Cómo ustedes valoran esta iniciativa, ¿verdad?, que han tenido las autoridades de no dejar esto, digamos, como algo secundario, sino darle la importancia que tiene? Bueno, yo puedo decir que ciertamente el hecho de tener la Dirección de Educación Especial, esto implica en que las personas con vulnerabilidad y hablando de la discapacidad tienen la oportunidad de poder ser incluidos en la educación, tal y como dice la Ley 6697, que todas personas deben ser incluidas y tienen derecho a la educación. Y en el caso, la discapacidad visual, hemos estado trabajando de forma sistemática desde el año 1957, el 22 de abril. Sí. Pedro, usted sobre todo que es parte de esa discapacidad, pero que está integrado en todo lo que tiene que ver con la educación pública. ¿Cómo ha sido para usted y la experiencia que usted ha podido vivir durante todo este tiempo y cómo usted percibe que las autoridades dominicanas han venido dando un manejo de inclusión en esta materia? La estrategia que ha utilizado la Dirección de Educación Especial teniendo equipos ha sido algo elemental y algo fundamental por el hecho de que existe un equipo de discapacidad visual que ha estado trabajando constante desde esa fecha que he estado hablando, aunque al principio las personas con discapacidad visual eran las mismas personas que iban llevando la información porque no existía ese personal con la capacidad. Aún todavía en los centros educativos existe la limitación porque, como ustedes sabrán, las universidades no preparan para que puedan atender a esta población, vamos a decir, profundamente, porque hablar del sistema de escritura de las personas ciegas, estos tienen que ser especialistas que tengan el conocimiento, y puedo decir que la discapacidad visual maneja herramientas exclusivas y específicas, como el sistema Braille, el bastón, y en cuanto a la tecnología también tiene su, vamos a decir, lectores de pantallas para poder trabajar con la tecnología. Sí. Bueno, nos gustaría saber de parte de José María Segura, ¿cuáles otros sectores, además de personas con discapacidad visual, cuáles otros sectores están siendo atendidos, vinculados, ¿verdad?, a estos procesos en las escuelas, sabiendo que antes incluso se veía que había que tener solamente un espacio especial para la persona con algún tipo de discapacidad? Hoy vemos que se están integrando en la población general. Esa parte desde el 1957 que se crea la Escuela Nacional de Ciegos, donde todas las personas con discapacidad visual venían a Santo Domingo. Entonces estaban internados ahí. Ya después, con una visión de futuro, se fue forjando la parte de que ellos pudieran estar incluidos en sus escuelas, cerca de su casa. Y hoy eso es lo que se ha logrado. Y se ha ido impulsando a través de todas las otras condiciones de discapacidad, niños con autismo, síndrome de Down, discapacidad motora. Entonces, que todos estén incluidos en su centro educativo, donde viven, en su zona, y es lo que se estipula. Aunque todavía hoy en día hay cierta resistencia, pero está como valor agregado el que se haya creado una dirección de educación especial, y es por eso que hoy en día hemos visto tanto impulso, tanto apoyo de parte de la Dirección de Educación Especial. José María, usted como técnico nacional y un hombre con vasta experiencia en el sector público, actualmente la Dirección de Educación Especial por regiones, región sur, región este y la norte, cómo nosotros estamos en materia, sobre todo en el sector público,
con la inclusión? Hay distintos centros establecidos por municipios, provincias, donde específicamente vayan los que tengan algún tipo de discapacidad. Se está dando la sinergia a través de los técnicos de educación especial, de los CAT, los técnicos de educación especial en los distritos, con la coordinación también de los maestros itinerantes, que esa figura de maestro itinerante viene del 1957, que acompañaba junto con los niños que estaban internos acá en Santo Domingo, y aquellos que todavía no podían acceder, venir acá a la ciudad. Entonces, esa figura, junto con los técnicos de educación especial y los regionales del CAT, apoyando a las aulas específicas, apoyando a esos centros de educación donde hay todos estos niños con diversas condiciones de discapacidad a nivel nacional. O sea que se ha estado apoyando, se ha estado visibilizando, se le está dando cobertura a nivel nacional. O sea que en toda parte de nuestro país hay una que otras personas trabajando a favor de la inclusión, que ese es lo que debe ser. No es educación especial, es inclusión, donde todos, sin ninguna rechazo y sin ninguna diversidad, puedan acceder a los contenidos de enseñanza-aprendizaje. Yo veo que hay un eslogan en esta ocasión, ¿verdad?, con motivo del aniversario, que es manos que leen, personas que avanzan. Pedro Antonio Rosario, háblenos un poquito, usted que maneja el sistema Braille y que maneja estos sistemas, ¿verdad? ¿Cómo es posible que podamos nosotros desarrollar esas capacidades, esas iniciativas, a pesar de la discapacidad visual? Bueno, yo puedo decirles a ustedes que el sistema Braille, el sistema de comunicación para personas ciegas, a veces decimos para personas ciegas, pero entiendo que todos tenemos que tener el conocimiento del mismo, y por eso es que cuando le digo que es totalmente fácil, es porque son a través de puntitos. Si ustedes quisieran, se pueden imaginar 6 puntitos en donde forman como un rectángulo. Del lado izquierdo tienen 3 puntitos, del lado derecho 3 más. La presencia y la ausencia de esos puntos da la oportunidad de uno poder escribir y hacer todo lo que ustedes hacen con lápiz y papel. Entonces, por eso es que se necesita tener especialistas, y por eso es que nosotros tomamos tanto en cuenta esa fecha en la que el Ministerio de Educación tomó en cuenta que las personas con discapacidad visual pueden ser formadas, y ese apoyo educativo se le debe dar porque tienen la oportunidad de poder leer y escribir, pero esto tiene que ser enseñado desde las universidades. El empoderamiento tiene que ser también con los padres. Los centros educativos deben tener ese conocimiento, pero en este caso los maestros docentes que no están asignados a centros educativos, sino que están trabajando específicamente donde está incluido un estudiante con discapacidad, para poder ayudarle con las herramientas propias, que son el braille, con la máquina, con la pizarra, con el ábaco, con la misma tecnología, que ahora mismo tenemos una brecha. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la tecnología es el boom. Nosotros también tenemos esa capacidad, pero eso tiene su costo. De manera que creo que nosotros estamos avanzando y seguiremos avanzando con el apoyo de la Dirección de Educación Especial. José, sobre todo que hay gente que se confunden por el uso, por ejemplo, del bastón, de los colores. Sobre todo, ¿usted pudiera explicar más o menos en forma sencilla? ¿José o Pedro? Pedro, que es el que maneja. No, pero José. Pedro lo puede explicar. Yo le doy la oportunidad a él porque él es especialista también en orientación y movilidad. Sí. Yo haría una introducción y Pedro nos explica lo de los colores. El bastón es fundamental para que una persona con discapacidad visual
pueda acceder al mundo. ¿En qué sentido? Si quiere, terminó el bachillerato, va a la universidad. Resulta que en el bachillerato conoce su entorno, conoce su escuela, conoce su casa. Pero resulta que cuando va a la universidad es totalmente desconocido y por eso el bastón le ayuda a trasladarse. Creo que decimos que el bastón le da autonomía. Autonomía es decidir a dónde quiere ir y si también decidir si desea la ayuda. Entonces esa es la parte de la autonomía. Siempre he dicho que nadie es independiente. Siempre vamos a necesitar de alguien. Entonces el bastón me hace autónomo. Me ayuda a acceder a mi trabajo, me ayuda a acceder a la universidad, me ayuda a ir a un bar, a un restaurante, acceder a cualquier diversión. Entonces ahí Pedro ahora nos puede hablar un poquito de los colores. Bien, en los bastones. En este caso, por ejemplo, no sé el color que tiene aquí rojo. Puede existir la confusión en que porque tiene el color rojo, se pueda creer que es un bastón, como lo dice en la internet, también hay muchas informaciones, que el bastón de persona sordo-ciega es el bastón rojo y blanco. En este caso, la puntera puede ser roja. Ahora, si tuviera en los medios un color rojo, si fuera como para identificar una persona sordo-ciega. Como también si el bastón es verde, entonces se pudiera decir que es un bastón para personas de baja visión, aquellos que no son ciegos total. En este caso, pudiera ser un bastón blanco total, y entonces pudiera ser para personas ciegas, pero es válido que tenga el color rojo debajo, porque el color rojo lo que hace es como iluminar, es como se resalta más el color en la noche. Y quiero decir que el bastón para personas con discapacidad visual o en el caso de personas sordociegas, ustedes, la expresión lo dice, es una sola discapacidad, pero tiene la discapacidad visual, ya la tiene privada. Entonces, en ese caso, todo lo que tiene que ver con discapacidad visual tiene una identificación en el color del bastón, pero oficialmente en nuestro país, el color blanco es el bastón utilizado por las personas ciegas. Ahora, las personas con baja visión no quieren identificarse como personas ciegas, entonces por eso tienen otro color. El sordo ciego es una forma de que usted pueda darse cuenta que tiene una discapacidad que es un poco más difícil. No quiero decir que sean dos discapacidades, sino una, pero tiene dos sentidos comprometidos, la audición y la visión. Pero en ese mismo tenor, usted podrá ver una persona usando un bastón con colores diferentes, rojo, verde, pero resulta que no tiene la condición que dice el bastón. Es que por la asequibilidad, la condición del dinero, bueno, ese es el bastón que yo tengo y no hay otro, y entonces es el que tengo que utilizar. Entonces ahí hay que, en este país se da mucho esa parte, ¿no? Pedro, usted ahorita nos mostraba todo lo relacionado, ¿verdad?, con lo que es el alfabeto nuestro, de cómo poder acceder a través, digamos, del sistema Braille. En el caso específico de las matemáticas, ¿cómo es que ustedes logran desarrollar ese sentido abstracto de las matemáticas? Miren qué cosa, qué oportuno este instrumento. A esto le llamamos ábaco. El ábaco es una forma rectangular, tienes unas bolitas en la parte de arriba y 4 bolitas en la parte de abajo y tiene es como, vamos a decir, una franja que lo divide. Entonces, cuando las bolitas las acercamos, resulta que ahí tienen valor. No quiere decir que este material es concreto, también es abstracto, pero es fácil de explicar. Ahí podemos nosotros hacer suma, resta, multiplicación, división, y digo que esto lo es todo en cuanto, vamos a decir, aritmética, porque también pudiéramos decir, se puede sacar raíz cuadrada por ciento, todo eso entra dentro de la aritmética también. Y esto nosotros lo trabajamos con facilidad. La bolita de arriba valen de a 10
y la de abajo de 1, pero tomando en cuenta su posición, entonces sería que tendría el valor. Entonces, imaginándonos desde la derecha hacia la izquierda, esas columnas, la de la derecha sería la unidad, y sucesivamente sería decena, centena, y así sucesivamente. De manera que si yo acerco una de las bolitas a la barra separadora, de la parte de abajo, si es en la primera columna, sería el número 1. Pero si es en la tercera columna, entonces yo tendría que imaginar que sería unidad, decena y centena. Por lo tanto, entonces sería el 100. De manera que el ábaco en 0 sería cuando están todas las bolitas alejadas de la barra separadora. Pero esto necesita mucho tiempo, pero es importante que ustedes sepan, los padres, los maestros de las aulas regulares, públicas y privadas, deben tener este conocimiento para cuando una persona ciega llegue al centro educativo, tengan la capacidad de poder decir, bueno, podemos dar, esto es inclusión, porque la inclusión lo que significa es que tú le das la oportunidad a todos, pero también tiene la capacidad de poder tener la capacidad de poder instruir con la misma información a todo, a la diversidad. José María, sobre todo que mañana ustedes tienen importantes actividades para que usted pudiera compartir con nosotros qué van a hacer, dónde lo van a hacer, qué ustedes tienen para que mostrar al país, sobre todo de los avances que ustedes evidentemente han tenido. Hay un hecho trascendental en nuestro país, que es la evaluación de desempeño. Así es. Y le hemos dado toda la apertura, todo ese espacio, que nuestros docentes se centren en la evaluación de desempeño. Entonces hemos pospuesto, ya vamos a buscar de manera oportuna una fecha para celebrar en alto ese día. Por eso le hemos dejado que este proceso siga su curso, sin torpedearlo, porque para nosotros como docentes es fundamental de que esto tenga un desarrollo como se debe. Nos gustaría en este caso, ¿verdad?, que ustedes pudieran enviar un mensaje, por ejemplo, a los docentes, por un lado, pero también a los estudiantes que tengan algún tipo de discapacidad, que pueda esto motivarlo, ¿verdad?, a que no se queden en su casa creyendo que no tienen la posibilidad, ¿verdad?, de incluirse en lo que es una escuela, vamos a decirle, que recoja la diversidad y la inclusión. Yo me voy por la parte de los padres, Pedro, de los docentes, que sepan nuestros directores, nuestros maestros, que es un valor agregado que haya una persona con una condición de discapacidad. Porque normalmente dicen que no conocemos, no estamos formados en esa parte, y yo le abordo siempre diciéndole que usted es docente, sí, ellos te tienen el 90% de la formación. Entonces simplemente lo que le podemos enseñar son algunas estrategias de cómo usted aplicar los conocimientos que ya tiene. Entonces es un valor agregado, maestros, señores directores, el que ustedes tengan un estudiante con una condición de discapacidad, para que entonces usted pueda aprender cosas que usted no sabe. Díganos la parte suya, dirigida a los estudiantes. Bueno, a los estudiantes decir que tienen derecho a ser formados, ese apoyo educativo, el Ministerio de Educación lo da, y nuestra educación, la directriz de la misma, tomando en cuenta la orden departamental 05-2024, podemos decir que la directriz de educación es inclusiva. Es inclusión cuando se le da oportunidad a todos sin ninguna discriminación. Todos tenemos derecho a la educación, a permanecer en los centros educativos, a aprender y a ser promovidos. De manera que podemos decirle que, no obstante a tener cualquier dificultad, sencillamente lo que tiene es que acercarse al centro educativo. El director tendría el conocimiento para poder darle la apertura, y si no lo tiene, entonces ahí está el técnico docente
de la Dirección de Educación Especial, y todos los distritos regionales conocen de que la educación es inclusiva, de manera que todos tenemos derecho a la educación, solo que los estudiantes y los padres debemos esforzarnos y mostrar que ciertamente tenemos la capacidad, no obstante a tener una discapacidad. Bueno, agradecemos profundamente a Pedro Antonio del Rosario y a José María Segura, técnicos nacionales del MINER, por esta interesante entrevista, Héctor, que nos ha permitido conocer aún más, ¿verdad?, de estos procesos de inclusión que desarrolla el MINER, y qué importante es que todos y cada uno de nosotros sepamos que tenemos que colaborar con esos procesos de inclusión en las escuelas, pero también en la sociedad. Que la sociedad nuestra debe ser cada vez más inclusiva. Yo estoy animado porque eso es importante, el que se dedica también a la docencia en cualquier índole, porque se puede encontrar con casos y hay que dar respuesta, sobre todo. Y cada día las instituciones de educación, tanto superior como preuniversitaria, tienen que trabajar esta parte. Yo creo que estamos avanzando, pero necesitamos también muchísimo más apoyo relativamente. Señores, vamos a un breve corte o una breve pausa y regresamos entonces con más contenido.